Buenos días para todos. Mi nombre es Lorelei García, soy la profesora de la Clínica Pediátrica B y es un honor para mí presentar esta mesa de discusión por un equipo multidisciplinario, un equipo al cual tiene la pertenencia de trabajar juntos en el Hospital Pereira Rosell y compartir desde la creación de esa unidad gastroenterológica y endocrinológica que corresponde al primer piso del hospital, trabajar en equipo. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a tratar de brindarles este tema tan importante que es la diabetes tipo 2 en la infancia y adolescencia y cuáles son los desafíos en su abordaje con una mirada inter y transdisciplinaria. Para esto, nosotros convocamos para esta mesa a la doctora Rosa Finosi, que es profesora adjunta de endocrinología y metabolismo, es la coordinadora de endocrinología pediátrica de la Facultad de Medicina UDELAR, es médica titular del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Pereira Rosell y aparte comparte con nosotros la mirada asistencial de la unidad, de esta unidad que nosotros le comentamos, y segundo, es docente del posgrado de adolescencia de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con, yo que también pertenezco al mismo, y aparte integra el staff docente de la especialidad de adolescencia. Así que para mí es un honor presentarla. Está la doctora Alejandra Bomero, que es profesora adjunta de la Clínica Pediátrica B, es una de las docentes que más experticia y conocimiento tiene en el abordaje de esta patología y que, junto con los demás integrantes del equipo, tratamos de fortalecer la calidad asistencial de estos pacientes. Y también nos va a acompañar la doctora María Laura Robela, que es asistente también de la Clínica Pediátrica B, y que entre todo este equipo, en conjunto con la doctora Liliana Trifoni, que es de Argentina, nos van a brindar el desarrollo del abordaje de esta patología. Así que bueno, les dejo. Rosa. Bien, buenos días a todos. Agradezco al comité organizador y a las coordinadoras de mesa por la invitación. Vamos a abordar un tema relativamente importante, como ustedes lo visualizan en este reloj, dado que la diabetes actualmente estamos en un estado de alarma. En este simposio vamos a abordar la diabetes tipo 2 en la infancia y adolescencia, sus desafíos en su abordaje, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. No tengo conflictos de intereses. Y bueno, con esta diapositiva les voy a entrar a dar datos. Estos son datos de adultos en Uruguay, pero me parecen importantes, ya que la enfermedad que estamos hablando hoy es una enfermedad bastante que está en prevalencia y está en aumento. Fíjense que tenemos la nefropatía diabética en Uruguay, es una de las principales causas de tratamiento sustitutivo de la función renal y causa hasta el 27% de los ingresos a diálisis, siendo la retinopatía diabética la causa principal de ceguera no reversible en los diabéticos, concluyendo que los pacientes diabéticos tienen asociada hipertensión, dislipemia y la arteriopatía obstructiva en pacientes diabéticos es la primera causa de amputación no traumática en miembros inferiores. ¿Qué nos lleva a esto? A evaluar que esta enfermedad nos lleva a un aumento del riesgo cardiometabólico renal con un aumento de la mortalidad y en los pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados en la infancia a corto plazo. ¿Qué nos dicen los estudios de incidencia y prevalencia a nivel mundial? Como ustedes se fijan acá, la incidencia, la diabetes tipo 1 en la niñez sigue siendo el 90% de la diabetes, a partir de los 5 años ya se nota un incremento de la diabetes 2 que va aumentando a nivel que cursa la edad hasta los 19 años. Y a nivel de la prevalencia, vemos en esta gráfica que los pacientes hispánicos, tanto en diabetes 2 como en diabetes 1, hay una mayor prevalencia en pacientes hispanos de la diabetes 2. Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes en un día a día? Bueno, esto es una paciente de 14 años, licial, que viene a control de diabetes tipo 2, totalmente asintomática, la cual tiene factores de riesgo para diabetes 2, como es el no hacer ejercicio, no tiene los buenos hábitos alimenticios y al examen tiene una obesidad con una presión normal.
y presenta signos de insulinoresistencia, como es la acantosis nígricas en cuello, axila e ingle. Entonces, esta paciente es referida con un examen de control que se le realizó una glicemia de 12 horas de ayuno que dio 120 miligramos de cilitro con una hemoglobina glicosilada no estandarizada de 7.2%. Se realizó diagnóstico de diabetes, se inició metformina y se derivó al Hospital Pereira Rosell. Entonces, algunas acotaciones que vamos a hacer en relación al diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo con este diagnóstico? En realidad, tienen que tener en cuenta algunas cosas, como es que la glicemia se debe pedir con 8 horas de ayuno y no con 12. La hemoglobina glicosilada es un estudio, como vamos a ver en el resto de la disertación, que actualmente se está usando como screening de diabetes tipo 2, pero lo importante es que tiene que estar con un método estandarizado y bueno, hacer un buen diagnóstico inicial antes de iniciar medicación es lo ideal. ¿Cómo se define esta enfermedad? Bueno, como ustedes saben, es un trastorno metabólico multisistémico de etiología heterogénea en el cual intervienen varios factores genéticos como ambientales. La característica de la diabetes 2 es la insulinoresistencia, a diferencia de la diabetes 1, ¿no? Y se asocia y va de la mano con la obesidad, la cual ha aumentado pre- y post-pandemia en forma bastante elevada a nivel mundial. Esta enfermedad tiene mayor prevalencia en el periodo peripuberal, es más frecuente en mujeres que en hombres y generalmente tienen cargados antecedentes de diabetes tipo 2 en la familia. ¿Cómo se presenta el debut de la enfermedad? Acá no estamos hablando de una insulinopenia permanente, por lo cual el debut de la enfermedad, la mayoría en el 40% de los casos es asintomática y la detectamos por screening. Se producen hipoglucemias, pueden producirse hipoglucemias sin cetosis hasta un 70% de los casos y las dos causas más graves, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar, son pocos comunes, pero pueden debutar como vamos a ver más adelante. Dentro de las comorbilidades son pacientes que asocian a otras enfermedades, no solamente tienen glicemias alteradas, son pacientes que debutan con una hipertensión temprana, cada vez la hipertensión primaria en los niños es más frecuente, asocian dislipemia, sobre todo la hipertrigliceridemia, síndrome ovario poliquístico, esteatosis hepática y bueno, en estos pacientes hay baja evidencia de autoinmunidad con anticuerpos negativos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes y de prediabetes según la Asociación Americana de Diabetes? Bueno, acá incluye la hemoglobina glicosilada, con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, teniendo en cuenta, y esto es muy importante que ustedes lo manejen, que el método tiene que estar estandarizado por DCCT. Si no, la hemoglobina glicosilada no sirve para diagnóstico. Nosotros en Uruguay, hasta un 90% de los laboratorios a nivel país tienen la hemoglobina glicosilada estandarizada, pero bueno, eso lo tienen que contemplar con los laboratorios que ustedes trabajan, porque si no está estandarizada, no sirve que informen la hemoglobina glicosilada con un valor de inserto, tiene que estar por un método avalado a nivel internacional. Bueno, el segundo paso diagnóstico es con una glicemia mayor o igual a 126 en dos oportunidades con un ayuno de 8 horas. Este es el método más fácil, más barato y el cual hacemos de screening generalmente acá en Uruguay. O la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 luego de la poscarga. ¿Qué pasa con la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Importante para la parte clínica. La prueba se hace en 2 tomas. Se hace una primera extracción basal en ayunos, se da 2 horas, una carga de 1.75 gramos de hidratos de carbono kilo de paciente y a las 2 horas se le vuelve a extraer sangre. Importante de esto que el paciente debe estar las 2 horas quieto. O sea que si el paciente, estamos hablando de chicos, el paciente sale, va al baño, juega, es una falsa prueba y no nos sirve. Por lo cual los 2 métodos que estamos manejando de screening actualmente y de diagnóstico son la glicemia basal mayor o igual a 126 y la hemoglobina glicosilada. En los estados de prediabetes los definimos como una glicemia plasmática entre 100 y 125 o 2 horas poscarga de oral a la glucosa entre 140 y 199.
¿En qué nos basamos en la fisiopatología de esta enfermedad? Bueno, esta es la célula beta, es la célula beta pancreática. Como ven acá, la glucosa ingresa por el receptor de GLUT2, se produce todo su mecanismo a nivel mitocondrial para la expulsión de insulina, ¿no? Entonces, en la fisiopatología de la diabetes 2, hay grados variables de resistencia a la insulina, especialmente el músculo, tejido graso e hígado, asociado a disfunción progresiva de la célula beta pancreática. Ambas alteraciones son fenómenos precoces y se detectan anomalías en la secreción de insulina en fases previas al desarrollo de la diabetes. Fíjense, la segunda figura es el cuartito de Fronzo, en el cual planteaba que la hiperglicemia se producía por una insulinopenia parcial, por un aumento de la gluconeogénesis a nivel hepática. Bueno, el componente graso, el tejido graso con la lipólisis y una cantidad es un tejido endocrino muy relevante con una aumentada secreción de sustancias proinflamatorias, entonces eso provoca también que no se produzcan, que se produzcan alteraciones pancreáticas. Y a nivel del músculo, lo que les quería mostrar en esta figura es que se produce una alteración a nivel de receptor GLUT4 a nivel muscular, produciendo una insulinoresistencia. La glucosa entra, pero no puede entrar la insulina. Entonces se produce una hiperglicemia con una hiperinsulinemia compensadora. Este es el decateto ominoso de Fronzo, en el cual plantea de 3 cosas que pueden afectar la fisiopatología de la diabetes. Fíjense todo lo que está afectando a nivel tanto de páncreas como de hígado, como de la hipertrofia del tejido adiposo, con el aumento de la lipólisis, incluida la microbiota. Entonces, esta creo que es la diapositiva más importante que les quiero dejar. ¿Cómo hacemos screening en estos pacientes? Bueno, el screening en los pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, con un índice de masa corporal mayor o igual a percentil 85, más un factor de riesgo, como ser diabetes tipo 2 de primer y segundo grado, historia de diabetes gestacional, signos de insulinoresistencia, cantosis nigricans, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, pequeño para edad gestacional o grande para edad gestacional. Hay que hacer screening para diabetes, ¿ah? La frecuencia del screening se plantea comenzar a los 10 años o al inicio puberal, lo que aparezca más tempranamente, y repetir a cada 3 años en caso de que el niño responda tenga exámenes negativos y no siga aumentando de peso. Si hay un incremento de peso, se plantea hacer más frecuente el screening. Pacientes que se diagnostican con prediabetes, se sugiere un screening anual. ¿Y con qué vamos a realizar el screening? Bueno, como les decía, la hemoglobina glicosilada, si está estandarizada, es muy buena porque no requiere de ayuno previo, entonces es uno de los exámenes que se pueden utilizar, o si no, la glicemia de ayuno, ¿tá? Dejando la prueba de tolerancia oral a la glucosa para otra segunda parte. Entonces, luego de hecho el diagnóstico de diabetes 2, iniciado el tratamiento, ¿cómo vamos a continuar el seguimiento de los pacientes con diabetes? Bueno, fíjense que el seguimiento va a ser trimestral, tenemos que hacer screening de hipertensión arterial, dislipemia, valoración oftalmológica, microalbuminuria, e importante detectar trastornos conductuales y depresión temprana, dado que es una enfermedad en la cual es una enfermedad crónica de difícil manejo, y más que nada en los pacientes que están entrando en adolescencia. Un temprano y mantenido control metabólico en base a una educación y un tratamiento adecuado son la base para que no desarrollen repercusiones. Y como les estaba diciendo, el tejido graso es por parte de la obesidad. La obesidad se produce un aumento del consumo energético, en que hay mucha inflamación, por lo cual disminuye el óxido nítrico, produciendo de esa forma mayor cardiopatía. Entonces ya sabemos que la tendencia actual continúa en aumento en los niños con obesidad, que tenemos una epidemia mundial,
Y con esta, voy a terminar con esta diapositiva, con los criterios de síndrome metabólico, teniendo en cuenta que nosotros diagnosticamos entre los 10 y 16 años síndrome metabólico con los pacientes con obesidad mayor al percentil 90, más 2 de los siguientes ítems, como son la glicemia en ayunas alterada, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y HDL menor a 40. En este estudio, que es con lo que vamos a terminar, les dejo que hay un impacto importante a nivel cardiovascular, con un aumento a nivel de la cardiopatía isquémica, principalmente en niños menores a 20 años. Y lo que les quiero recalcar es que tenemos que trabajar sobre los factores de riesgo modificables, como por ejemplo el tabaco, el alcohol y la obesidad, para evitar llegar a tener muertes tempranas. Y con esto estoy cerrando, recordando al padre de la endocrinología, el profesor García Loriente, el cual nos decía que tenemos que tener una escuela de padres y no de niños. Gracias. Bueno, vamos a continuar la presentación con un caso clínico. Se trata de un paciente de 10 años, de sexo masculino, que ingresó en la sala de cuidados moderados tras su egreso de STI por un debut diabético grave. De la enfermedad actual comenzó 15 días previos a la consulta con síndrome diabético precoz, agregando intolerancia digestiva alta y depresión de conciencia, por lo que consulta. En el momento de la emergencia se constató un shock hipovolémico descompensado en contexto de un estado hiperglicémico mixto, que se da por la sumatoria de una cetoacidosis diabética definida por la hiperglicemia, la acidosis metabólica y la cetonemia, sumado a un estado hiperglicémico hiperosmolar que se define por una hiperglicemia mayor a 6 gramos por litro, como tenía este paciente, hiperosmolaridad plasmática y compromiso de la conciencia. Además, se constató una hemoglobina glicosilada elevada y un péptido C también elevado. De los antecedentes, presentaba una obesidad mórbida, una hipertensión arterial grado 2, estaba escolarizado, cursando cuarto año, con un carnet de esquema de vacunación vigente y estaba controlado en salud con una mala adherencia a las indicaciones, tanto paraclínicas como terapéuticas. Tenía antecedentes familiares, una abuela y una tía materna con diabetes mellitus tipo 2. En el examen físico, las curvas, la relación del índice de masa corporal con la edad, se constataba un descenso por su estadía en CTI, tenía un perímetro abdominal aumentado y una talla de edad normal. Del examen general de piel y mucosas se constataba una acantosis nigricans en cuello, codos, rodillas y axilas, con estrías sobre todo en la zona de las mamas y en abdomen, y lipomastia. En cuello no se palpaba la tiroides. Del examen cardiovascular se destaca una presión arterial en valores de severidad, con el resto normal, y pleuropulmonar normal. Del abdomen tenía un abdomen prominente, globuloso, sin alteraciones, y los genitales en un estadio de Tanner 2. En estas imágenes podemos ver claramente lo que es la acantosis nigricans, un elemento de insulinoresistencia, como comentaba Rosa, que está presente casi en el 86% de los pacientes con diabetes tipo 2. En este paciente estaba presente claramente en cuello, en las rodillas y en codos. Las medidas terapéuticas en sala fue continuar la insulinoterapia que ya tenía hasta la estabilización de los valores de glicemia, y posteriormente se inició metformina. También se iniciaron antihipertensivos, una dieta hiposódica hipocalórica y valoración y seguimiento por psicología médica. Uno de los desafíos que tuvimos en la sala de cuidados moderados fue definir qué tipo de diabetes tenía este paciente.
se presentó en edad puberal con una presentación clínica grave en un paciente que tuvo cetosis, pero como comentaba Rosa, hay una presentación clínica dentro de la diabetes tipo 2 que es rara, pero 6 a 11% se puede manifestar con cetocidosis. También era un paciente obeso, con acantosis nigricans y con antecedente familiar de diabetes. Este paciente, como bien decía Loli, generó mucha discusión y por eso es el paciente que decidimos presentar en el Congreso como disparador, porque no es lo habitual, no es lo que nosotros vemos habitualmente, una diabetes tipo 2 que se presente con esta gravedad. Eso llevó a que nosotros abordáramos el tema de diagnóstico, si podía corresponder o cómo se podía llegar al diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 1 en el paciente obeso, o si esto podía corresponder a una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuáles son, frente a esa duda diagnóstica, los elementos que nos pueden ayudar para definir frente a qué tipo de diabetes nos encontramos? Teniendo en cuenta que, como bien decía Rosa, la obesidad ha aumentado y también es una situación de emergencia, y también eso ha determinado que muchos pacientes diabéticos con diabetes tipo 1 puedan presentarse con obesidad. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas con las que contamos? Bueno, el gol estándar siguen siendo los anticuerpos antipancreáticos. Eso define la autoinmunidad, es la que va a definir la diabetes tipo 1, eso está confirmado con un nivel de evidencia A. Y otra herramienta que nosotros pensamos que podíamos abordar era la dosificación del péptido C, que sabemos es utilizado para poder evaluar la función de las células beta pancreáticas. De todas maneras, es importante destacar que el gol estándar para el diagnóstico son los anticuerpos, y eso es lo que va a definir la presencia de una diabetes tipo 1, inclusive en un paciente obeso. Decidimos presentar este trabajo, que lo que utiliza es la presencia de lo que trata de comparar es la presencia de anticuerpos antiinsulínicos, antipancreáticos, en pacientes obesos, para tratar de definir qué tipo de diabetes tiene el paciente, o sea, qué corroboración tenía una cosa con la otra. Entonces, lo que tiene de interesante es que ellos, en un grupo de 1.200 pacientes diabéticos obesos diagnosticados como de tipo 2, al hacer el análisis de cuántos de ellos tenían anticuerpos, detectan que hay un 10% que en realidad tienen anticuerpos antipancreáticos y que se trata, por lo tanto, de diabéticos tipo 1. Cuando van a analizar qué características tienen estos pacientes, se dan cuenta que clínicamente tienen algunas diferencias, se presentan en varones, no llegan a tener elementos de un síndrome metabólico claro, pero que de todas maneras destaca la importancia de los autoanticuerpos, pero que de todas maneras esa presentación, los pacientes diabéticos con anticuerpos positivos tienen algunas características clínicas que son diferentes al diabético tipo 2 en cuanto a la severidad, pero que de todas maneras las características clínicas no van a poder definir frente a qué tipo de diabetes nos encontramos. Por lo tanto, ellos concluyen la importancia de determinar los autoanticuerpos pancreáticos en los niños y adolescentes en los que se plantea una diabetes tipo 2. Hay infinidad de trabajos al respecto de la utilidad de los anticuerpos para el diagnóstico de la diabetes tipo 2. El que nombré es como bastante emblemático y forma parte todavía de las referencias de las guías actuales de diagnóstico y tratamiento de este tipo de diabetes. Lo que marca la importancia de la dosificación de los anticuerpos, este es otro trabajo que simplemente lo traje como que es más reciente, de este año, en los avances que sigue habiendo con respecto a los anticuerpos, y que las futuras investigaciones van a definir qué tipo de anticuerpos se asocia con qué tipo de diabetes y cuál va a ser su evolución clínica y evolutiva. Me voy para atrás. Con respecto entonces a las recomendaciones de los anticuerpos, vemos que
la ADA es muy enérgica, dice que todo niño, niña o adolescente en el cual se plantea el diagnóstico probable de una diabetes tipo 2 debería tener un panel de autoanticuerpos pancreáticos para excluir la posibilidad de que se trate de una diabetes tipo 1. Y ISPAD dice que debería considerarse cuando esté disponible, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestro medio. Nosotros tenemos como muchas dificultades a la hora de poder solicitar los anticuerpos. Otra herramienta que se podría utilizar es el péptido C, como ya habíamos nombrado, que fue lo que pudimos utilizar en el paciente que presentamos, ¿no? El péptido C es un subproducto del proceso de biosíntesis de la insulina y se origina en el desdoblamiento de la molécula precursora de la proinsulina. Lo que tiene de bueno como herramienta es que en realidad es considerado como un marcador de la producción endógena de insulina. ¿Eso qué significa? ¿Qué implicaría desde un punto de vista práctico? Que bueno, que la diabetes tipo 1, a lo que hay insulinopenia, el péptido C debería estar disminuido y en la diabetes tipo 2, normal o alto. Igual, estas consideraciones, y por eso no es tan útil su dosificación, es que no es tan así siempre. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que en la diabetes tipo 1 estemos en una fase de luna de miel y eso puede generar que el valor esté alto y que exista, en el caso de una diabetes tipo 2, un daño a nivel pancreático importante y eso generar una disminución de la secreción de insulina. Entonces, en esos casos, el valor no estaría elevado como uno esperaría. Por lo tanto, no es utilizado como parte de la evaluación de rutina. En nuestro paciente, nosotros hicimos la dosificación frente a la no posibilidad de dosificar anticuerpos, sí hicimos del péptido C, que nos dio francamente elevado y nos ayudó mucho en nuestro diagnóstico. En cuanto a si existe concordancia en el valor de péptido C en la evolución, o sea, a los 2 años sí uno podría decir que un valor bajo se va a correlacionar con un tipo de diabetes tipo 1. En suma, su medición puede carecer de valor en la fase aguda. De todas maneras, y esa es la limitante que debemos conocer. De todas maneras, hay algoritmos de estudio en donde consideran la posibilidad de utilizar el péptido C en pacientes diabéticos obesos. Entonces, por ejemplo, aquí lo mostramos este algoritmo que nos proporcionó la doctora Finosi, en donde en los pacientes diabéticos obesos, si son obesos, podemos hacer como primer estudio la dosificación del péptido C y en caso de que nos diera alto, con las consideraciones que acabamos de hacer, igual de todas maneras podríamos plantear, como fue lo que hicimos, en el caso clínico presentado, que se trate de una diabetes tipo 2. Y bueno, si los valores nos dieran bajos, en ese caso solicitar los autoanticuerpos. Todo esto a lo que va es que, bueno, al no ser un estudio, que por más que las recomendaciones internacionales lo avalen y digan que es tan evidente que hay que usarlo, nosotros tenemos nuestras limitantes y tratar de, como dice ISPAD, que es más claro, en el sentido de que, bueno, sí puede ser considerado solicitarlo y que, bueno, en esa situación podríamos solicitarlo con péptido C bajo, solicitar los autoanticuerpos para tratar de definir si se trata de una diabetes tipo 1 o 2. Otro aspecto importante de la diabetes tipo 2 que debemos resaltar, como comentaba Rosa, el aumento de la incidencia de la diabetes tipo 2 está en consonancia con el aumento de la obesidad en forma mundial, si bien sigue predominando la diabetes tipo 1, pero esto es importante porque es bastante relevante la presencia de comorbilidades y complicaciones que presentan los pacientes con diabetes tipo 2 frente a los pacientes con diabetes tipo 1, que nosotros estamos como acostumbrados a siempre tenerle como más miedo a la diabetes tipo 1, y vemos que la presencia de comorbilidades y complicaciones desde el inicio del cuadro son mucho más evidentes en la diabetes tipo 2. Y eso puede estar relacionado, entre otras cosas, a una presentación clínica más lenta, con valores de hiperglicemia prolongados sin el diagnóstico previo. Las comorbilidades habituales son, como mencionaba la doctora Finosi, obesidad, hipertensión arterial, dislipemia e hígado graso no alcohólico, que todas estas estaban presentes en el paciente nuestro, y síndrome ovario poliquístico. Y las complicaciones presentan las microvasculares, que son la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía, y las macrovasculares, la aterosclerosis y la hipertensión arterial, sumado a la afectación psicosocial.
Este es un estudio, SEARCH, que se realizó en Estados Unidos en varias cohortes de tiempo, en esta que presento desde del 2006 al 2013, donde se estudiaron a todos los pacientes que debutaron con diabetes, de tanto tipo 1 como tipo 2, en 6 lugares de Estados Unidos. Acá lo que se obtuvo fue, estos valores son al diagnóstico, cómo tiene la hiperglicemia, la hemoglobina glicosilada. Esto en azul se puede ver a la diabetes tipo 1 y en naranja la diabetes tipo 2. Y vemos cómo la diabetes tipo 2, tanto en las comorbilidades al diagnóstico, como son el perímetro abdominal aumentado, o sea, la obesidad central, la prehipertensión, la hipertrigliceridemia y el HDL bajo, todas estas complicaciones o comorbilidades iniciales están sumamente elevadas, ¿tá? Y además mayores que en la diabetes tipo 1. Y por otro lado, la presencia de complicaciones como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, no tanto la aterosclerosis, están también bastante elevadas al momento del diagnóstico. Esto nos hace un desafío muy importante, sobre todo para lo que es el cribado. Como decía Rosa, del diagnóstico precoz es sumamente importante y hacerle el estudio a los pacientes que consideramos que son de riesgo, pero además todo el seguimiento para detectar las complicaciones y las comorbilidades a tiempo, como la hipertensión, o sea, la toma de la presión arterial en todos los controles, la detección de una estetosis hepática a partir de un funcional hepático, el síndrome ovario poliquístico con los antecedentes menstruales, el hiperandrogenismo, la microalbuminuria para detectar la nefropatía, las dislipemias y la apnea de sueño. Muchas gracias. Estimados colegas, muchísimas gracias por la invitación. Hoy hablaremos de diabetes tipo 2 en pediatría, el desafío de su tratamiento. Quien les habla, la doctora Liliana Trifone, y estos son mis antecedentes. ¿Cuál es la situación actual de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes? La incidencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes está aumentando en forma progresiva, es de 330 niños cada 100.000 a nivel mundial. En algunas poblaciones puede ser hasta 5.300 cada 100.000, y las tasas de incidencia varían según el sexo, edad, etnia y las regiones geográficas. A veces la superposición en los criterios para diabetes tipo 1 y 2 puede complicar el diagnóstico. ¿Qué pasa en el estudio SEARCH sobre el análisis de casos de diabetes tipo 1 y 2 progresivos en Estados Unidos? Fíjense en adolescentes menores de 20 años, suponiendo que la tasa no aumentara, fíjense, prácticamente se mantenía casi estable. Pero si suponemos un incremento anual del 2 por 3% a lo largo de todos los grupos etarios, fíjense lo que sería el incremento para el año 2050. Nuestro estudio de clasificación de diabetes en Argentina, sobre los casos de diabetes nuevos, tanto tipo 1, 2 u otros tipos, sobre 206 pacientes con una edad media de 9 años, tuvimos un 7% de pacientes con diabetes tipo 2, en los cuales prevalecían los antecedentes familiares en primer y segundo grado de diabetes tipo 2 y la obesidad tanto en el paciente como en los antecedentes familiares de primer grado. ¿Cómo se presenta la diabetes cuando nos vamos a enfrentar a su tratamiento? ¿Cuál es la diferencia entre adultos y niños? ¿Tienen sobrepeso y obesidad? Fíjense que los niños en general se presentan con sobrepeso o obesidad, pérdida de peso que puede ser inexplicada en el niño, asintomático detectada por screening a partir de los 10 años, cuando comienza la pubertad, o cuando hay otros síntomas asociados como obesidad, dislipemia, hipertensión, antecedentes familiares, se realiza el screening con síntomas característicos, poliuria, polidipsia, visión borrosa por la hiperglucemia severa, menos prevalentes a diferencia de la obesidad,
con susceptibilidad a las infecciones, etcétera. Y fíjense, con síntomas de insulinoresistencia como la acantosis y el síndrome de ovario poliquístico, formas de presentaciones versus los adultos. O en cetoacidosis diabéticas, que la prevalencia en adultos es muy baja, pero en niños aún sigue siendo bastante alta y confusa para su tratamiento. En el estudio Today acerca de diabetes tipo 2, fíjense los factores que ya tenían alterados los pacientes para iniciar su tratamiento al diagnóstico. Hipertensión mayor al 90 percentilo, prehipertensión, hipertensión, alteración del índice de albúmina-creatinina como marcador de disfunción endotelial, transaminasas como disfunción esteatosis hepática, dislipemia, fíjense, HDL bajo, y no HDL como predictor cardiovascular mayor a 150, casi el 20%. Este es al inicio de la diabetes. Entonces, ¿cómo puede ser la presentación en función de lo que dijimos anteriormente? Sintomática, por síntomas, por screening, que es lo que debería prevalecer, cetoacidosis, que sigue siendo alta, fíjense, casi un 11%, este es en el Pediatric Consortium en Estados Unidos, también puede presentarse como coma hiperosmolar en un 2%. Un 8% de los pacientes en este estudio de consorcio de diferentes centros de Estados Unidos tenían menos de 10 años. El 37% de los pacientes con diabetes tipo 1 en este estudio eran obesos. Fíjense la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, también en el estudio SEARCH, en rojo diabetes tipo 1, en azul diabetes tipo 2, hipertensión, como dije antes al inicio, HDL bajo, triglicéridos elevados, aumento de circunferencia de cintura, distribución central de grasa, más de 2 factores de riesgo cardiovascular y mayor cantidad de factores de riesgo cardiovascular. Fíjense que 32% tenían más de 2 factores de riesgo cardiovascular ya al inicio de la enfermedad. Y esta es la comparación del registro austríaco y alemán con el estudio Pediatric Consortium, y fíjense que los americanos hacían el diagnóstico ya con una hemoglobina más alta, 9.8, versus los alemanes, que iniciaban con 7.8. Es decir, en realidad en estos pacientes había mayor registro por screening, mayor grado de obesidad, Z-score de 3 versus 2,74, y la presentación con cetoacidosis fue más prevalente en los americanos. ¿Cuál es el mensaje? La hemoglobina 1C es el mejor predictor en el curso clínico de la respuesta al tratamiento con monoterapia o con metformina. ¿Cuáles son las guías? Asociación Americana de Diabetes 2021 para el manejo de la diabetes tipo 2 en niños o con sospecha. Se clasifican en función del grado de hemoglobina 1C, menor de 8,5, mayor de 8,5 sin acidosis, y obviamente acidosis, cetoacidosis o coma hiperosmolar, que requiere el tratamiento con insulínico hasta la estabilización del paciente y luego pasar a tratamiento con metformina. Si tiene menos de 8,5, la titulación es de la metformina hasta 2.000 miligramos por día según la tolerancia, y obviamente cambios en el estilo de vida, asesoramiento psicológico y tratamiento de comorbilidades. Si la hemoglobina es mayor de 8,5, sin acidosis o sin cetosis, bueno, también se inicia con 2.000 miligramos hasta llegar a 2.000 miligramos de metformina, pero se agrega insulina basal con 0,5 unidades por kilo hasta que se va compensando el paciente. Si es posible, para descartar totalmente la superposición con diabetes tipo 1, realizar autoanticuerpos pancreáticos. Si estos son negativos, obviamente sigue con la metformina. Ya veremos cómo sigue la guía en función de si no se cumplen las metas, y si son positivos, continuar o iniciar la terapia con insulina múltiples dosis o con bomba y suspender la insulina si se confirma la posibilidad de diagnóstico de tipo 1. Tengan en cuenta que un 10% de los pacientes, hasta un 8-10%, pueden tener anticuerpos positivos. Opciones para el tratamiento según las guías DISPAT son similares en función de la hemoglobina mayor o menor de 8,5, los que tienen acidosis y sin acidosis, y obviamente acidosis e insulina. El inicio es cambios de estilo de vida y metformina. Tratamiento inicial en el paciente compensado con hemoglobina 1C menor de 8,5. ¿Qué nos recomiendan las guías como objetivos metabólicos? La hemoglobina 1C cada 3 meses, con una meta de menor al 7%, con agentes orales, y una hemoglobina 6.5 individualizada si es posible. ISPAD lo mismo, menos de 7%, las guías NICE 7%, y tratar de llegar a 6,5 minimizando riesgos. Muchos niños y adolescentes con diabetes no logran los objetivos con el tratamiento inicial. En el Today
Fíjense que solamente la mitad, el 50%, lograron una hemoglobina durante 6 meses solo con metformina, y en el SEARCH 27% de los pacientes tuvieron mal control metabólico con una hemoglobina mayor a 9,5. Es decir, es probable que requieran tratamiento combinado los adolescentes y niños poco tiempo después del diagnóstico por la falla a la terapia. En los adultos, la falla entre el 50% se produce a los 5 años y es de un 20% a los 2 años. Y fíjense que en los trabajos pediátricos, como este trabajo de 1.600 pacientes, hubo un 50% de fracaso terapéutico a los fármacos orales a los 3 años, a diferencia de los 5 años de los adultos. La raza, la hemoglobina inicial son predictores de la rapidez del fracaso terapéutico con fármacos orales y necesidad de insulina. Solo el 49% en este grupo había iniciado insulina y luego fármacos orales. Estos últimos tenían más visitas de consultorio. ¿Cómo es la progresión de la diabetes? Es rápida. Deterioro de la función de célula beta muy veloz hasta el fracaso de tratamiento y desarrollo de complicaciones. Debemos tener en cuenta esto cuando iniciamos el tratamiento intensivo. El mal control está asociado con estos 3 parámetros y es vital que alcancen lo antes posible la hemoglobina objetivo. Los nuevos tratamientos por ello son de mucha importancia en los ajustes y lograr esto. Fíjense la progresión de las complicaciones en pacientes con tipo 2, retinopatía, 20% con menor tiempo de evolución, el SEARCH 9,1% en menores, microalbuminuria 28% versus 6% en diabetes tipo 1, 19 versus 5 en diabetes 1 y 27%, y neuropatía sin diferencia, pero muestra mayor frecuencia Donahue en diabetes tipo 2, es decir, rápido avance de las complicaciones en la diabetes tipo 2. El régimen para el tratamiento de la diabetes pediátrica es disminuir la glucemia más segura, paso a paso, y fundamentalmente incluir el trabajo de las comorbilidades, obesidad, dislipemia, hipertensión y albuminuria. Para ello es necesario incluir un equipo multidisciplinario en su tratamiento. Cuando no se logran los objetivos con el inicio y la estabilidad con monoterapia con metformina, ¿cuál sería la recomendación terapéutica según guías? ¿Agregar insulina prandial a la insulina basal, si ya estaba instalada esta? ¿Hacer terapia combinada con otro hipoglucemiante? Las nuevas guías, si no se cumplen las metas, continuar con metformina dosis máxima, 2.000 miligramos, y la recomendación nueva es el agregado de un análogo del GLP-1, la liraglutida, aprobada para los pacientes a partir de los 10 años, valorar o iniciar terapia con insulina y agregar insulina prandial si no responde. Hablaremos de la nueva indicación de la aplicación de la liraglutida como nuevo tratamiento en estos pacientes. Como titulamos, debe basarse en la tolerabilidad del paciente y eficacia con la menor dosis. La dosis máxima es 1,8 miligramos. Se inicia durante 1 o 2 semanas la menor dosis y se ve tolerancia y se va incrementando, si es posible, semanalmente. Debe aumentarse si más de 3 glucemias en ayunas con la dosis precedente superan los 110 miligramos y según tolerancia del paciente. El trabajo que ha respaldado la eficiencia, seguridad y eficacia realmente del tratamiento con liraglutida, publicado en el New England Journal, es el trabajo ELIPSE. ¿Cuáles son los efectos del análogo de GLP-1 más allá de los efectos a nivel pancreático? Efectos a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, disminución del apetito, mayor depósito de energía como glucógeno, disminución de motilidad, disminución del vaciamiento gástrico, mayor saciedad en el riñón, natriuresis, vasodilatación a nivel endotelial dependiente y captación mayor de glucosa en el músculo. Es fundamental este concepto, ya que todos los pacientes son obesos. La liraglutida actúa sobre los núcleos en el neurotransmisores, sobre la propia melanocortina, como estimulante positivo de la saciedad y disminuye el apetito en el individuo, y a nivel de el neuropéptido NPI y el AGUTI los inhibe y frenando los aspectos orexígenos del paciente. Es fundamental este aspecto a nivel cerebral de la liraglutida. Y en aquellos, obviamente, que tienen hipertensión como comorbilidad asociada, fíjense que tiene un efecto directo sobre el bloqueo de reabsorción de sodio en el tubo contorneado
proximal y un efecto indirecto en la natriuresis. Recuerden la hipertensión asociada. Seguridad. ¿Cuáles son los efectos adversos de la liraglutida? Fundamentalmente a nivel gastrointestinal son los más frecuentes y a mayor dosis hay que hacer una titulación lenta y progresiva. Litiasis biliar aguda o reacciones en el sitio de inyección poco frecuentes, y hay que descartar estos antecedentes en el paciente antes de realizar la indicación o en familiares que hayan podido padecer estas patologías cuando uno hace la indicación de la medicación. Bien, ¿qué pasa con la mortalidad en los pacientes de inicio joven? Y quiero dejar este mensaje. Con un control glucémico equivalente, la diabetes tipo 2 en rojo se asoció con exceso significativo de mortalidad, 11% versus 6% en la diabetes tipo 1. Menor duración de la enfermedad, obviamente antes de la muerte, 26 años versus 36 en la diabetes tipo 1, y mayor mortalidad cardiovascular. De ahí las implicancias de un tratamiento precoz, agresivo e intensivo. ¿Cómo es el abordaje entonces global de la diabetes tipo 2? Mejorar la calidad de vida, reducir las complicaciones que ya están iniciadas al inicio, mejorar el pronóstico, disminución de la mortalidad. Conclusiones. ¿Cuáles son las evidencias de los algoritmos de tratamiento en adultos? ¿Son aplicables a la población pediátrica? Sí. Ya tenemos medicación coadyuvante con los análogos del GLP-1 a la metformina y a la insulina para el tratamiento de estos pacientes con un mejor pronóstico futuro. ¿Cuáles son los determinantes de la reversibilidad de la disfunción de célula beta? Debemos preguntarnos. La disfunción es progresiva y rápida y debemos tener en cuenta que la mortalidad en diabetes tipo 2 es mayor. De ahí que debemos prevenir la obesidad, hacer el screening de diabetes tipo 2 en aquellos de riesgo y realizar un tratamiento intensificado y cambios de estilo de vida precoces. Muchísimas gracias. Un placer haberles brindado esta charla. Bueno, ahora para terminar esta mesa, en la cual fue para nosotros un intercambio muy rico, me parecía importante hacer referencia a 3 elementos importantes. Uno, creo que el pediatra, ¿no?, tiene que estar sensibilizado y tiene que tener claro esos momentos en los cuales uno tiene que pesquisar lo que es el fenotipo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver el fenotipo de la obesidad, pero no asociado a la diabetes tipo 2. Entonces creo que acá el gran desafío es que nosotros sepamos que esta diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico que es multisistémico e interviene en factores genéticos y factores ambientales. ¿Qué podemos modificar nosotros? Obviamente que va a ser lo ambiental. ¿Y cómo lo haríamos? A mí se me ocurrió pensar en 3 momentos importantes, ¿no?, de lo que es la monitorización del crecimiento. Uno es en la etapa prenatal, ¿no? Para nosotros es muy importante hacer una buena encuesta, como la hacemos, ¿no?, pero tener claro qué vamos a preguntar. Entonces, lo que tenemos que preguntar justamente es ver, ¿hubo una desnutrición intraútero? ¿Hubo una diabetes gestacional? Cuando nace, ¿no?, un bajo peso al nacer, ¿en qué momento es el catch-up? Eso lo tenemos claro en la obesidad, pero después no lo asociamos ni lo tomamos para poder pesquisar la diabetes tipo 2. Eso me parece muy importante. El otro momento es esa monitorización y visualización del crecimiento. Esa es la oportunidad para decir, ¿está teniendo un fenotipo de insulinoresistencia o no lo está teniendo? ¿Qué tiene a favor? ¿Qué tiene en contra? Porque acá todos hablamos de la niñez y adolescencia, pero si nosotros llegamos tarde y ya llegamos al diagnóstico de diabetes tipo 2, eso no es lo que queremos hacer desde el primer nivel de atención. Entonces, monitorizando clínicamente y sabiendo la oportunidad de pedir el cribado, que eso sí me parece importante, que lo recalcaron todas las expositoras. ¿Qué tipo de cribado y cuál es el momento? El momento oportuno ya no son los 10 años, sino el inicio de la pubertad. ¿Por qué? Porque los vamos viendo a etapas más precoces. La obesidad es el primer estímulo para la hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, IgG1 elevado, ¿no?, acantosis, sobrepeso, obesidad. Digo porque me parece que tenemos que tener claro que no hay una edad cronológica para hacer el cribado. Sí hay un inicio de la pubertad y que va a depender de ambos sexos, pero aparte del sobrepeso y obesidad. Entonces, lo que propone tanto la Academia Americana de Pediatría como la ADA, que es
es que el cribado se realice en los que tienen sobrepeso y obesidad más un factor de riesgo. Observemos el factor de riesgo. Esos son los fenotipos, son las familias, diabetes mellitus tipo 2 de primera línea, es la etnia, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo? Toda la insulina resistencia. Entonces yo quiero que con ese mensaje se queden y que podamos pensar entre todos cuál es el cribado necesario, oportuno e ideal para nuestro país. Así que bueno, los quiero felicitar.